¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasaron las fiestas patrias y hoy, a 35 días del proceso electoral del 25 de octubre, entramos, como dicen en la hípica, en tierra derecha. Hoy la discusión debe centrarse en cada uno de los hogares, en sus grupos de amigos, en familiares, en su hogar, de cómo vamos a construir el Chile de los próximos 50 años. ¿Qué tan relevante va a ser esta discusión que el 25 de octubre nos llevará a las urnas? ¿Qué tan legítima y válida será esta elección en la medida de la cantidad de chilenos que asistan finalmente a ejercer su derecho a sufragar? ¿Qué tan importante será la pandemia que pueda quitar el sueño de construir un Chile justo? Un Chile que definitivamente se construya entre todos, donde todos tengan opinión y todos puedan definitivamente decir cómo serán las reglas del juego para un Chile moderno, para un Chile más solidario, para un país que respete el medio ambiente, que respete su diversidad en cuanto a sexualidad, en cuanto a pensamientos, en cuanto a profesiones, en cuanto a actividades. Un Chile que en definitiva nos genere reglas claras, no solamente para atraer inversión, que quiera efectivamente confiar en nuestro país, sino también para que la repartición de los recursos sea de una vez por todas igualitarios. Hasta el año pasado el sueldo promedio de los chilenos era de 500.000 pesos y el sueldo en la parte quizás más meridiana de la tabla alcanzaba los 420, 430.000 pesos. ¿Cómo se explica un salario tan bajo en una canasta familiar que hoy día cuesta bastante y donde la gran riqueza la concentra apenas el 1 o 10% de nuestra población? Y esto porque Chile durante los últimos 40 años ha logrado derribar murallas importantísimas. Ha dejado, por ejemplo, atrás el 60% o 65% de pobreza que existía hasta el último día del gobierno de Augusto Pinochet. Hoy día apenas del 8%. Chile nunca había crecido tanto como ha crecido en los últimos años en materia económica. Pero hay que reconocer que las autoridades no fueron capaces, la política no fue capaz hoy día de resolver un gran tema que es la desigualdad. A medida que Chile creció, la brecha entre ricos y pobres aumentó considerablemente, escandalosamente. De eso se trata generar un nuevo pacto. De eso se trata generar una nueva alianza entre todos los sectores políticos, entre todos los independientes, entre todas las mujeres y hombres, entre los pueblos originarios. Ese espacio se dará en una discusión, dependiendo del resultado de la elección del próximo 25 de octubre, que usted va a definir. Por eso es tan importante lo que usted haga, lo que usted diga, lo que usted prefiera el próximo 25 de octubre. Porque su decisión, sin duda, nos afecta a todos. Aquí comienza un nuevo capítulo del Constituyente a través de Canal 2 y Chilena FM. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo del Constituyente, donde lunes a lunes conversamos con ustedes y analizamos las distintas versiones en torno al proceso electoral del próximo 25 de octubre. Aquí le entregamos herramientas para que usted se haga una idea, para que usted discuta en su casa y para que usted comente, obviamente, lo que va a ser este proceso electoral que es tan importante y tan histórico para nuestro país. El invitado de hoy es, obviamente, invitado recurrente de los programas de televisión, como ha sido la tónica de todos los que han pasado ya por estos 6 capítulos del Constituyente o 5 capítulos de nuestro espacio. Son invitados que están hoy día en la primera línea de la discusión del proceso constituyente. Él ha sido ministro en reiteradas ocasiones, es panelista estable hoy día en los canales de televisión y en Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile, fue vocero durante el gobierno de la presidenta Bachelet y es profesor de historia. El invitado de hoy es Francisco Vidal, quien conversa en este capítulo del Constituyente. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar a través de las pantallas de Canal 2, Chilena FM y todo el litoral central que hoy día nos está viendo hasta ahora. Muy buenas tardes, ciudadanos del litoral central, muchas gracias por la invitación.
Francisco, vamos de lleno al tema que nos convoca, que es este proceso constituyente que usted en reiteradas ocasiones lo ha dicho, es histórico porque es cosa de revisar la historia contemporánea de nuestro país. No hay otra instancia como esta en la cual los ciudadanos hayan tenido la opción de decidir si quieren o no una nueva constitución y si quieren una, cómo la van a construir también, ¿no? Bueno, es la primera vez en 210 años de historia. Y esto de 210 años de historia... Manuel, para darte un dato nomás. Sí. Si yo tomo desde la Constitución de 1828 y me olvido las anteriores, ¿eh? Esa Constitución la hicieron 7 personas. Me voy a la de 1833, la hicieron 7, sin preguntarle a nadie, ¿eh? O sea, sin plebiscito, ni de entrada, ni de salida, nada. La de 1925, el presidente Alessandri designó a 15 personas. ¿Y esa tuvo plebiscito salida? Esa tuvo plebiscito salida, pero con una anécdota. La mayoría de los partidos radicales, comunistas, conservadores de la época estaban en contra y llamaron a la abstención. Y de cada 100 chilenos hombres, porque acuérdate que las mujeres no votaban, no votaban, cada 100 chilenos hombres con derecho a voto, 53 se abstuvieron y 47 votaron. Y la del 80, ¿para qué te cuento? La hicieron 7, Guaripola, Jaime Guzmán. Después hicieron un plebiscito, tú eres más joven, yo viví ese plebiscito, voté que no. Pero en estado de emergencia, sin prensa, sin foro, sin información, sin registro electoral, sin partidos políticos, la cueca en pelota. Y con la metralleta encima de la mesa. Exacto, por decirlo elegantemente. Había un ministro de Hacienda de Pinochet que decía lo siguiente: con la metralleta en la raja, todo Chile trabaja. Sergio de Castro. Terrible. No solo terrible, Francisco, sino que hay unos donde cobra sentido, por ejemplo, lo que veía un par de entrevistas suyas antes de esta, obviamente, de esta conversación y había una participación en un programa que tuvo con Carlos Larraín. Y Carlos Larraín decía respecto a la posibilidad también de que esta constitución hoy día, o de que este proceso no se hubiese llevado a cabo y hubiésemos cambiado o modificado la actual constitución. ¿Cómo la gente va a creer eso si en 40 años no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y técnicamente, y ahí hay una responsabilidad también de la clase política que hay que asumir, tampoco hemos tenido la holgura o la muñeca necesaria para generar cambios, salvo cuando hemos tenido la presión social como la de hoy día, que nos permitió, por ejemplo, modificar la situación de las pensiones y poder sacar el 10% de la AFP. Lo que pasa es que la Constitución del 80 fue diseñada para que no cambiara. No te voy a latear, tengo aquí el texto de Jaime Guzmán, un párrafo de una revista, que en palabras sencillas dice que la Constitución está hecha para que si gobiernan los adversarios de Guzmán, es tan estrecho el camino que no puedan gobernar de una manera muy distinta a la derecha. ¿Me escuchas, Manuel? Perfectamente, pero eso no fue cómodo también durante mucho tiempo para la concertación, Francisco. No, lo que pasa es que los candados que dejó Jaime Guzmán se rompieron, el penúltimo candado del 2015, hace 5 años atrás. El primer candado fueron los senadores designados. Y el presidente Lagro logró sacar a los senadores designados en septiembre del 2005, con el acuerdo de la derecha, porque ya no le convenían los senadores designados. Después la presidenta Bachelet II logró cambiar el binominal por el proporcional, que era el segundo candado. Y nos quedan aún 2, los altísimos quórum para cambiar los aspectos fundamentales de la Constitución, que requieren 2/3 de diputados y senadores, y finalmente nos falta modificar o suspender el Tribunal Constitucional. Me pongo como abogado del diablo, pero
¿por qué es necesario un nuevo pacto si hay gente de la antigua nueva mayoría, de la izquierda progresista chilena, que aún piensa que es posible modificar la actual constitución? Pero claro, popularmente no se plantea. Pero incluso usted mismo en algún momento dijo, cambiando solo un artículo es posible ya modificar todo el resto, pero claramente no nos hemos podido poner de acuerdo para eso. Pero mira, ejemplos concretos para nuestros ciudadanos que nos están escuchando. Y bien, una de las debilidades de la sociedad chilena es que los trabajadores son muy débiles frente al empleador. Y eso se presta para abusos. Entonces, de cada 100 chilenos hoy día, solo 20 están sindicalizados. De cada 100 chilenos y chilenas hoy día, solo 8 negocian su salario y sus condiciones de trabajo colectivamente. Los otros 92 tienen que ir a la oficina del empleador a pedirle reajuste de sueldo. Ahí negocia un trabajador con el patrón. ¿Qué te dice la historia? ¿Por qué existe el derecho laboral? El derecho laboral existe porque parte de un hecho. El factor trabajo es más débil que el factor capital. Y si el factor trabajo no tiene poder de negociación con el factor capital, gana el factor capital. ¿En qué momento, perdona Francisco, en qué momento dejamos que pasara esto? Porque las cifras económicas de Chile, desde la época de la dictadura y la vuelta a la democracia, son radicalmente fenomenales, podría decir la palabra, en cuanto a derrotar la pobreza, en cuanto al crecimiento, en cuanto a un montón de otras cosas que hoy día, bueno, nos transformaron en algún momento en los jaguares de América, nos decían. Pero sin embargo, en este otro lado, en lo social, tenemos una deuda gigante. A mayor cantidad de beneficios económicos, mayor fue la desigualdad en Chile. Así es, pero déjame terminar el ejemplo anterior. Que tú me preguntaste por qué la Constitución. Entonces, Bachelet mandó un proyecto que se llama de titularidad sindical. El proyecto decía que solo pueden negociar los sindicatos y no un trabajador con dos compadres que se llama grupo negociador. El proyecto fue aprobado en el Congreso por mayoría. ¿Qué hizo la derecha? Lo mandó al Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo que era inconstitucional. Resultado, en una negociación en cualquier empresa, el sindicato no es el único que negocia, que le daría más fuerza, sino que en paralelo pueden negociar otros grupos de trabajadores. Ahí tenemos un ejemplo concreto de por qué una nueva constitución es fundamental. Ese ejemplo concreto, ¿qué pasó? Sí, perdón, podemos sumar el CERNAC, que también murió en el Tribunal Constitucional. Podemos sumar, por ejemplo, el aborto en tres causales, que la objeción de conciencia también murió en el Tribunal Constitucional. Así es, pues, así es. Ahora, tú me hablas de otro tema. Sí. La concertación entre el 90 y el 2010, en mi opinión, yo estuve 8 años en La Moneda, así que no me corro, tuvo 2 logros fundamentales y un problema más grave. El primer logro es haber reducido la pobreza que nos dejó la derecha el 11 de marzo de 1990, y con los números de hoy día, escúcheme ciudadano del litoral central, el último día de Pinochet en Chile, el 68% de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza. Ahora, antes de la pandemia, era el 8%. O sea, la concertación sacó de la pobreza al 60% de los chilenos. Lo dejó en el 8%. Segundo gran logro que permitió lo anterior, un crecimiento económico espectacular. Nunca había crecido más en la historia la economía chilena. Sin embargo, el gran déficit, el gran problema, la máxima autocrítica, es que la concertación, sus gobiernos, sus partidos y sus parlamentarios no asumieron el desafío de luchar contra la desigualdad.
Porque mientras el país crecía como nunca en su historia y se reproducía, y se reducía la pobreza como nunca en su historia, la desigualdad en lo esencial se mantenía prácticamente igual. Y te voy a poner un ejemplo para no latear con números, a mí me gustan los números. En septiembre del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística informó cuál era el sueldo promedio de los chilenos, después de haber crecido 33 años. El sueldo promedio de un chileno o chilena en septiembre del año pasado era 517 lucas. Y la otra medición, que es lo que se llama más técnicamente, la mediana, ¿dónde está la mitad? La mitad de los chilenos en septiembre del año pasado, hace un año, ganaban menos de 400.000 pesos. Eso es lo que irrita. Eso es lo que explicó la rebelión de octubre. Más todos los abusos de cualquier tipo que tú te puedas imaginar. Partiendo por el robo en la farmacia, partiendo por los pañales, partiendo por el papel confort, por los buses interurbanos, por los pollos y póngale. Estamos de acuerdo, Francisco, en la autocrítica y también en el diagnóstico de lo que dejó de hacer la concertación que genera esta desigualdad. Pero ¿por qué se deja de hacer? Usted fue parte, como dice muy bien, 8 años en La Moneda. ¿Por qué se dejó hacer? ¿No nos dimos cuenta de esto? ¿Qué pasó? ¿No se percataron de aquello? ¿No hubo en su momento condiciones porque la Constitución no lo permitía? ¿No había herramientas? No. ¿Qué pasó? Te voy a poner un ejemplo concreto. En la década del 90, de Elwin y Frey, el país se llenó de plata de inversión extranjera. Entonces el presidente Elwin hizo una modesta reforma tributaria el año 90. Después al presidente Lago y a la presidenta Bachelet le tocó el ciclo alto del cobre. Y quiero decirte que Bachelet 1, yo fui ministro ahí, Andrés Velasco guardaba plata, producto del cobre. Entonces tengo la sensación, y lo he conversado tantas veces, que algunos de los nuestros dijeron, miren, el país crece, baja la pobreza, esperemos nomás que la desigualdad se vaya achicando sola. Y la desigualdad no se achica sola. Te voy a poner un dato. Increíble lo que voy a decir. En Europa, antes de impuestos, la desigualdad equivale a 0,51. Siendo 1 máxima desigualdad y 0 máxima igualdad. Sígueme bien los números. ¿Sí? En Europa, antes de impuestos es 0,51. Después de impuestos eso baja a 0,33. O sea, un país mucho más igualitario. En Chile, al igual que en Europa, antes de impuestos 0,51. Después de impuestos hoy día 0,48. Entonces, la estructura tributaria de Chile. A ver, perdónenme la lata, Manuel, pero ustedes saben que en Chile no hay grupos de actividades que están exentas de pagar impuestos. No porque se roben la plata, no, porque hay una norma o un decreto o una ley que dice, no, usted, señor, no pague impuestos. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno es bien duro, que tiene que ver con los camioneros. Cuando un camionero echa diésel a su camión, paga 15 pesos por metro cúbico de diésel. Cuando tú o yo llenamos con gasolina el vehículo, pagamos 300 pesos por metro cúbico de diésel. Ese es un subsidio. ¿Cuánto le cuesta al Estado ese subsidio a los camioneros? 1.800 millones de dólares al año. ¿Sabe lo que cuesta lo mismo en Chile? Financiar el Pilar Solidario. ¿Cuántos son los beneficiarios del Pilar Solidario? 1.600.000 adultos mayores.
Eso es lo que está malo en Chile. Entonces, ¿Me Francisco, seguiste bien, Manuel? sí, perfectamente. Entonces, a mí me queda la sensación, después de escuchar ese ejemplo, por ejemplo, que aquí hubo omisión respecto de muchas cosas políticas que se pudieron resolver en su momento y que hoy día la discusión de la Constitución entonces casi no es necesaria. Si tenemos claro el diagnóstico, ¿por qué no lo resolvimos? Lo que pasa es que la Constitución, hecha por Jaime Guzmán, reformada 2 veces, ¿eh? El año 89, una vez que le ganamos a Pinochet plebiscito, y el año 2005 por el presidente Lago. Pero el corazón de la Constitución no ha sido reformado. ¿Y cuál es el corazón de la Constitución? La Constitución del 80 crea un Estado que se llama subsidiario. Es decir, el sector privado se hace cargo de los chilenos que somos negocio para el sector privado. Y el Estado se hace cargo de los chilenos que no son negocio para el sector privado. Eso es subsidiariedad. Entonces yo he estado siempre en ISAPRE y me atiendo en clínica privada porque soy un negocio para mi ISAPRE, Van Médica. ¿Por qué soy un negocio yo y lo que estamos en ISAPRE? Que somos el 18% de los chilenos. Porque el promedio de sueldo de lo que estamos en ISAPRE es 1.200.000 pesos al mes. Y si tú me sacas o nos sacan el 7%, vale la pena. Negocio para el ISAPRE. Pero el 80% de los chilenos que están en FONASA ganan 400 lucas al mes. El 7% de 400 es bastante menor al 7% de 1.200.000. Resultado. Las ISAPRES atienden a los que ganan más. Como ganamos más, nos cuidamos más. Y el Estado se hace cargo del 80% de los chilenos. Donde el sector privado no es negocio para él. Segundo y último ejemplo. El Estado en Chile se hace cargo del 93% de la matrícula, básica y media. El colegio particular pagado solo atiende al 7% de la matrícula. ¿Dónde está el sector privado? En el 7%, más los colegios de iglesia, etc. ¿Dónde están los subvencionados? En el 55% de la matrícula. Pero el subvencionado, acuérdate que recibe la asignación estatal más el financiamiento compartido, que se ha ido eliminando de a poco. Y eso explicaba que el alumno pagara 20 lucas, 30 lucas, 15 lucas mensuales, aporte del papá, del apoderado, de la mamá. Entonces lo que te quiero decir es que el Estado subsidiario segrega a los chilenos. A los que nos ha ido bien, nos atendemos en la clínica Las Condes como si estuviéramos en Holanda. A la mayoría que le da más o menos, vamos al hospital de San Antonio. Vamos al tema de la Constitución, porque los ejemplos para mí son clarísimos, y no solamente clarísimos, son decidores, y yo creo que lo mismo para toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Entonces, ¿debe ser hoy día el Estado solidario el que prime en esta nueva Constitución para que finalmente esta brecha, como la que usted plantea, terminen de una vez por todas, entendiendo que además, aprobada una nueva Constitución y en el escenario de que una convención constitucional determine esta situación de un Estado solidario, esto no va a cambiar de un día para otro? También estamos hablando de un proceso político de largo aliento, para no generar falsas expectativas. Mira, Manuel, el primer paso de la nueva Constitución es que en su artículo 2 diga: Chile es un Estado social de derechos. Después definir qué derecho. Porque hay 500. Yo tengo una opinión. 5. Los que cruzan la vida de una persona: salud, educación, vivienda, empleo y pensiones. Aterricemos en salud. ¿Qué significa un Estado que garantice el derecho a la salud? De igual acceso, rapidez y calidad. Que la guagua que nace en este momento en Yoyeo tenga el mismo servicio que la guagua que nace en este minuto en la clínica Las Condes de Vitacura.
la comuna más rica de Chile. Para eso, un seguro único, no dos como hay hoy día. Uno para mí, ISAPRE, y otro para el ciudadano de Llolleo. Mi 7% tiene que ir a ese seguro único para que mejore financieramente la salud. Ahora, si yo, por obsesión o estupidez, dale que me duele la guata y la clínica Las Condes, bueno, me compro un seguro adicional, pues. Complementario. Obvio. Segundo, tenemos que meterle kilos de plata a la atención primaria, a los CENFAM de San Antonio, para que haya resolución ahí y la gente no vaya al hospital. Para que haya médicos especialistas ahí y la gente no vaya al hospital. ¿Cuál es el per cápita de hoy día en salud municipal? El municipio de San Antonio recibe 7.200 pesos por San Antonino inscrito en el consultorio. ¿Qué te dicen los alcaldes y alcaldesas? Que necesitan 11 o 12.000 pesos. ¿Sabes tú cuántos médicos especialistas nos faltan en Chile? 5.000. 5.000 médicos especialistas. Ahora, todo eso hay que hacerlo, no es de un día para otro. Pero si la Constitución nueva dice que el Estado garantiza la salud de todos los chilenos, independientemente de su bolsillo y de la comuna y el barrio donde nace, avanzamos a una sociedad más justa. Me preocupa, Francisco, el tema de las expectativas. Hay mucha gente que cree, o está segura, que el cambio de esta nueva constitución va a generar inmediatamente, y lo pienso hoy día en la gente que nos está viendo en las distintas poblaciones, por ejemplo, de San Antonio, que esto va a cambiar inmediatamente. No, eso es mentira. Eso nos va a demorar años. El que diga que esto cambia el otro día está mintiendo. Lo importante es que la Constitución es la ley de las leyes, es el marco general. Si el Estado... Mira, te voy a dar un ejemplo real. El Estado, en Chile, está obligado a entregar educación desde 1920. Primero estuvo obligado a entregar 4 años de educación. El año 27 con Carlos Ibáñez subió a 6. El año 65 con Frei Montalva subió a 8 la educación básica. Lagos lo llevó a 12 años. O sea, en Chile nadie puede quedar sin matrícula en educación básica o en educación media, porque está garantizado por la Constitución. Eso hay que llevarlo a las otras cosas que te dije. ¿No es peligroso partir de una hoja, perdón, no es peligroso partir de una hoja en blanco? No, porque todas las constituciones, ¿tú crees que Jaime Guzmán cuando la hizo tenía algo escrito? Si la diferencia es que ahora la van a hacer, más o menos 180, mitad hombres y mitad mujeres, elegidos por los sanantoninos. Cada sanantonino va a decir, ¿sabes qué? Este compadre, yo delego en él, porque creo en él, comparto sus visiones, y él me va a representar haciendo la Constitución. Porque te quiero decir además que sería imposible hacer una Constitución redactada por 14 millones de chilenos. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, por eso, las democracias de masas, la fórmula que tienen es la representación. Ya, tocó el tema de la Asamblea Constituyente, detengámonos un minuto ahí. Tenemos una delegitimación de la clase política hoy día y en general de las instituciones brutal, producto no solamente del estallido social, creo que de antes del estallido social es cosa de revisar las cifras de las encuestas y venimos bajando todas las instituciones, desde Carabineros, que era la más confiable con todo lo que pasó, hasta las clases políticas, ni hablar de los partidos políticos. Cuando tengamos una te doy un dato, sí. Un dato para los ciudadanos. El Parlamento tiene 3% de confianza. Los partidos políticos 2%. Y Carabineros está con el 30 y tanto. Claro. Y la clase política critica a Carabineros. Claro, no es que raja completo. Pero bueno, así es la idea. Sí, en ese escenario, Francisco, no vamos a encontrarnos en una asamblea constituyente, además por el modo electoral, con las mismas caras de siempre, con aquellos que hoy día están cuestionados y delegitimados probablemente. Lo que pasa es que es una mezcla. Porque tú tienes que tener en los constituyentes gente con experiencia
política y electoral, porque hay que ganar la elección, ¿ya? Y segundo, tiene que haber mucho independiente, mucha gente que su experiencia la ha volcado en la dirigencia social, en la dirigencia sindical, en la dirigencia de los movimientos de género, en la dirigencia medioambiental. Por eso, a lo menos, mi partido tomó una decisión de todos nuestros candidatos constituyentes, aparte que la mitad tienen que ser mujeres por ley y en buena hora, la mitad van a ser independientes. Nos autoimpusimos un requisito. Por eso le pregunto, ese es un buen punto. Por ejemplo, el trabajador portuario, el dirigente portuario que hoy día nos está escuchando, la dirigente de la Junta de Vecinos, que dice, me gustaría participar en este constituyente, ¿tiene reales opciones hoy día de estar ahí? Tiene dos opciones. Una, presentarse completamente independiente. Y para eso, tiene que juntar, vamos a suponer que está en San Antonio, en el distrito, ¿eh? Tiene que juntar el 0,4% de firmas de los que votaron la última vez en San Antonio hace 3 años en la elección de diputados. Debe ser unas 800 firmas. Si la junta, puede ir como candidato independiente. Y la otra alternativa es mirar los partidos y decir, ya, yo quiero ir en esa lista con ese partido, pero yo voy como independiente en la lista de ese partido. ¿Y por qué lo segundo es más útil? Porque el sistema electoral que tenemos es proporcional y se vota por una persona, pero acuérdate que la lista acumula votos. Entonces, si un independiente quiere de verdad tener la oportunidad de ser elegido, tiene que ir como independiente, pero en una lista de partidos. Francisco, ¿es buen momento para debatir el tema de la Constitución? Lo pregunto por lo siguiente. Estamos probablemente, por el producto de la pandemia, el estallido social, nos enfrentamos a un año inédito en que vamos a tener 7 elecciones prácticamente de aquí hasta la presidencial y parlamentaria del próximo año. ¿No vamos de cierta manera a manipular una elección? Porque cuando estén los constituyentes trabajando, van a estar cruzados por una campaña política brutal. Mi temor es que eso se politice, incluso hasta se pueda polarizar el escenario de discusión de la Constitución en medio de esta continuidad de elecciones que tenemos de aquí hasta el próximo año. No, yo creo que al revés. Yo creo que un año electoral con 7 elecciones le coloca presión a los constituyentes para hacerlo más rápido, que se demoren 8 meses y no 12 meses, y para que el presidente nuevo, elegido en diciembre del próximo año, asume el 11 de marzo, ojalá con una constitución ya lista. Además, te digo lo siguiente, la constitución que vamos a votar, si se aprueba o rechaza el 25 de octubre, obedece, o es gracias, a los millones de chilenos que salieron a la calle el 18 de octubre. Estamos de acuerdo, eso es consecuencia de eso, negarlo sería una locura. Sin esa gente en la calle, no hubiéramos sentado nunca a la derecha a firmar ese acuerdo del 15 de noviembre que colocó el plebiscito. En este mismo programa, Marcela Cubillos, con quien usted comparte panel en algunos canales de televisión, dijo que esa misma presión era ejercer hoy día la discusión de una constitución con la pistola sobre la mesa. No, la única constitución que yo tenía una pistola en el poto es la del 80. Ahora le vamos a preguntar a la gente si quiere o no una nueva constitución. Lo que yo estoy diciendo que queríamos una nueva constitución desde el 11 de marzo de 1990. Tuvieron que pasar 30 años y millones de chilenos salir a las calles, también de San Antonio, para que lográramos sentar a la derecha y que firmara un acuerdo que implica un plebiscito. Pero del cual se arrepintió a los 3 días, digamos. Bueno, para que tú veas. No estaban muy convencidos, ¿no? ¿Cuál es la imagen política, con tantos años, Francisco, en esto, cuál es la imagen política de aquel 15 de noviembre con la derecha entregando la constitución de Jaime Guzmán ahí, directamente a negociar? La imagen que yo no lo puedo desvincular de la marcha más grande de Chile, el 25 de octubre del 2019, cuando más de 1 millón de personas, según Carabineros,
más de 1 millón solo en Santiago y más de 2 millones en todo Chile salieron a la calle. Sin esa movilización, ningún partido político hubiera logrado lo que lograron esos millones en la calle. Se viene el proceso del 25 de octubre, que evidentemente va a ser histórico para nuestro país, porque no hay, como lo decíamos al principio de este programa, no hay antecedentes anteriores, quizás lo más cercano a lo del año 25, como usted bien lo planteaba, que termina con un plebiscito de salida, pero pequeñamente parecido a lo que hoy día estamos viviendo. ¿Qué le decimos al ciudadano hoy día de San Antonio que nos está mirando en términos generales sobre la importancia de esto y por qué lo planteó Francisco y por qué este espacio también del constituyente que ya lleva 6 capítulos que partimos en el mes de agosto? Pues yo siento, y lo conversamos el otro día por teléfono, que hay mucho entusiasmo por la bandera, por el apruebo, por el afiche, por la campaña en Facebook, en las redes sociales, pero la discusión real no está hoy día presente. Incluso está tomando mucho cuerpo la discusión en torno al régimen presidencial, que también podría cambiar. Hay quienes postulan hoy día dentro de su mismo sector que hoy día Chile podría enfrentar o podría tener la nueva constitución un régimen semipresidencialista con un ministro, con un primer ministro, o incluso algunos más osados quieren un régimen parlamentario. Es una discusión importante, pero yo quiero centrar al ciudadano que nos está mirando y escuchando que la Constitución tiene que ver con la vida diaria de cada uno de nosotros. La Constitución fija la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las pensiones, el medio ambiente, todo. Porque la Constitución es el marco, es la camisa. Y si tú haces cualquier cosa fuera de la camisa y rompes la camisa, ya sabemos lo que pasa. Entonces, hoy día la discusión del régimen presidencial es un tema sobre la mesa que le importa a la gente. ¿Y cuál es la postura suya sobre eso? Lo que pasa, mira, es que esta es otra dimensión del problema. En Chile tenemos un régimen históricamente presidencialista, pero antes del 73 y después del 90, al tener un régimen presidencial con un sistema electoral proporcional para elegir el Parlamento, suele ocurrir que el presidente gana por mayoría absoluta y la oposición gana el Parlamento, como ocurre hoy día. El presidente Piñera ganó en segunda vuelta con el 55% de los votos. Lejos, en la moneda. Pero la derecha en el Parlamento es el 38% de los votos. Entonces, cada proyecto del programa de gobierno de Piñera que manda al Parlamento no tiene destino, porque es minoría en el Parlamento. Entonces, si tú cambias a un régimen parlamentario o semipresidencial, tú le garantizas al gobierno elegido que siempre tenga mayoría en el Parlamento, por la vía de nombrar o cambiar al ministro del Interior. Ese es el sistema. Y genera un fusible, que es el primer ministro o ministro del Interior, como sea la figura, y nos ahorramos de las acusaciones constitucionales al presidente, pues no se toca. Por ejemplo, o sea, en Chile tú eliges presidente, el presidente se hace cargo y sigue la moneda, se hace cargo de la política exterior, se hace cargo de la política de la defensa nacional y se hace cargo de la hacienda pública. Y nombra a un primer ministro, a un ministro del Interior, José González, por decirte algo. Pero José González tiene que ir al Parlamento y ser ratificado por la mayoría del Parlamento. En consecuencia, cuando José González, el ministro, manda un proyecto de ley, sabe que cuenta con la mayoría. Esto es lo que ocurre en Europa, en todos los países europeos. Entonces, el día que José González meta la pata, lo censura el Parlamento, el presidente tiene que nombrar a otro que a su vez tenga nuevamente mayoría en el Parlamento. Pero podría darse también escenarios como el de Francia, donde teníamos un presidente de un bando político y el primer ministro de otro bando político porque tenía mayoría en el Congreso. Claro, y funcionó, se llama la cohabitación. François Mitterrand, socialista, presidente de la República, Jacques Chirac, primer ministro de derecha.
Pero el país funcionó. Y eso no obliga también a llegar a acuerdos a la clase política. ¿No es también más positivo desde el punto de vista de que nos obliga a llegar a acuerdos? Yo no tengo ningún problema con los acuerdos, pero los acuerdos sobre la base de principios. Es decir, vuelvo a la salud. Si la derecha está de acuerdo en que tengamos un seguro único y que se refuerce la salud pública, yo llego a un acuerdo mañana. Pero si la derecha me defiende las ISAPRE, ¿qué acuerdo puedo llegar? Sí, hay una discusión, Francisco. Si yo quiero que los sindicatos sean fuertes y los trabajadores negocien con fuerza frente al factor capital, y la derecha me saca que la libertad sindical, que al final la libertad sindical significa sindicatos débiles. ¿A qué acuerdo puedo llegar? Hay un tema que a mí yo quiero en Chile ley de matrimonio igualitario con adopción. Y la derecha me dice que ese es un pecado. ¿A qué acuerdo puedo llegar? No, ninguno, claramente. Pero hay un tema que a mí también me preocupa y que parece que hoy día se englobara todo en el tema del cambio de la nueva Constitución, pero que también tiene que ver con la autocrítica que usted hacía al principio. No me gusta a mí el tema de la clase, de llamarlo como clase política, porque no creo que sea una clase especial. Al contrario, No. creo que la política son ciudadanos Hay de también todo. con vocación de servicio. Pero lamentablemente hay muchos parlamentarios, hay muchas autoridades que todavía discuten, cuando estamos en estas grandes discusiones, están pendientes de la cuestión chica, del cupo probablemente en el distrito, o cómo voy a ganar yo, o con cuántos parlamentarios me voy a quedar, o con cuántos alcaldes voy a tener, o cuántos concejales. Entonces, de pronto vamos a reformar un nuevo pacto ciudadano que por primera vez vamos a tener la oportunidad de hacer un pacto real, pero quienes sean los actores conducentes de esto van a seguir en esa pelea chica. Pero mira, Manuel, sigamos mirando a Europa. Uno de los problemas que tenemos en Chile es el sistema de representación. En general, los parlamentarios, una vez electos, se transforman en pymes. Cada compadre con su proyecto. En Europa, para evitar eso, se vota por lista y el partido ordena a los candidatos. Y en consecuencia, cuando un compadre se pone revoltoso, sabe que no va a la próxima elección. Eso ocurre en todos los países de Europa. Y le conviene al gobierno tener parlamentarios leales con el presidente, y también le conviene a la oposición, porque de esa forma el país funciona mejor. Bueno, pero para eso tenemos que reformar la educación primero, porque Europa nos lleva 1492 años de ventaja en relación a eso. Y ahí tenemos una tarea también de largo aliento. Mira, hay tanta cosa por hacer, olvídate. Francisco, la parte final de esta conversación, ¿cuál debiera ser la discusión hoy día en torno al proceso constituyente? Vuelvo a ponerlo sobre la mesa porque, insisto, creo que las banderas más, banderas menos, concentración más, concentración menos, hoy día a través de las plataformas electrónicas creo que es lo menos relevante. ¿Qué debiera estar discutiendo hoy día y cómo debiéramos estar discutiendo los sanantoninos y los chilenos en general este proceso que se nos viene por delante? Mira, la discusión de fondo de la Constitución es cómo construimos un país en que los derechos fundamentales, las que te mencioné, no dependan del bolsillo de cada uno. Tan simple como eso. O sea, tener un piso civilizatorio. El hecho de nacer en Chile, en Llolleo o en Vitacura, da lo mismo. Tienes acceso a la salud de igual calidad, acceso a la educación de igual calidad, acceso a una vivienda digna, a una pensión digna y a un trabajo formal. Nada más. Y finalmente lo electoral, Francisco, ¿qué tan relevante va a ser en la votación misma por la legitimidad o validez del proceso que toda esta gente todos estos chilenos que eufóricos en un momento salieron a la calle y nos permitieron hoy día esta discusión, vayan también a votar y no nos encontremos con la misma obtención de todas las elecciones anteriores? Bueno, pero ya ahí, si la gente salió a la calle para reclamar sus justos derechos y hoy día tiene el camino para cambiar y vivir en un país mejor y más justo, y no se levanta a votar, bueno, es para cachetearlo, ¿no? Y que se quede callado ahora porque se mueve. El que no vota otorga.
Obvio, pues. Quien Profesor calla otorga. Sí, profesor Francisco Vidal, ex ministro de Estado, ministro del Interior, ministro de Defensa, vocero de gobierno. Yo me acuerdo de haberlo tenido en San Antonio como subsecretario de Desarrollo Regional, si no me falla la memoria, en algún momento, ¿no? Sí, fui como a 240 comunas la alcancé ahí, fíjate. Sí, me Ha acuerdo haber sido estado mi principal experiencia, haber conocido al inaugurando, detalle. dándole la partida o anunciando lo que era el segundo juzgado de policía local de San Antonio, en su momento. Así es, pues. ¿Ves, pues? Francisco, gracias por haber estado con nosotros. Y No, gracias, Manuel. Y saludo, oye, saludo ¿sí? A mi alumno, ¿ah? A Luis Valdera. ¿Ah? Sí, pues, ese fue alumno mío. Sí, lo sé, así que se nota. Así que le vamos a dar los saludos, seguramente está viendo el programa. Un abrazo gigante y 30 segundos finales solamente para que a lo mejor quiera dejar o planteado algún tema por si nos encontramos nuevamente en este espacio previo a la elección del 25 de octubre. Muy simple, ciudadano de San Antonio, el 25 de octubre, levántese, vote apruebo y convención constituyente. Y tenga en la cabeza que para los hijos y mis nietos, Chile va a ser un país más justo. Es todo. Que sea Francisco más Vidal, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Ya está, gracias a ustedes. Chao. El vicepresidente del Partido por la Democracia, Francisco Vidal, ha sido el invitado a este capítulo del Constituyente a través de las pantallas de Canal 2 y Chilena FM. Esperamos que haya sido de su utilidad, que pueda obviamente de aquí sacar herramientas, ideas, discusión que le permita también debatir en su casa respecto a lo que se nos viene. 35 días para este proceso histórico de nuestro país, que es la elección de una nueva constitución para Chile, un nuevo pacto social entre chilenos. Nos vamos, gracias por la sintonía y preferencia, por haber estado conectado con nosotros como cada lunes a partir de las 7 de la tarde a través de las pantallas de Canal 2, el audio de Chilena FM y todas nuestras plataformas digitales. No se olvide que usted puede revisar cada uno de los capítulos. Búsquenos en YouTube como El Constituyente. Ahí están todos los programas que hemos desarrollado ya para que pueda hacerse una idea entonces de cómo representar o manifestar su votación el próximo 25 de octubre. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos juntamos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta entonces.